Capítulo 1. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Objetivo del capítulo. Conocer un universo básico de definiciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo reconocidas por la comunidad internacional y aquellas previstas en tratados internacionales en la materia, la relación entre ambas conductas, sus diferencias, así como los tipos penales y penas aplicables de conformidad con el ordenamiento jurídico mexicano. 1.1 Concepto de lavado de dinero. Es un proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se encubre para disimular el vínculo entre los fondos y la actividad original. FMI. Ocultar la fuente ilegal del producto de actividades delictivas con la expectativa de utilizarlo para la realización de actividades legales e ilegales. El lavado de dinero es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio. ACAMS. Procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. GAFI. Proceso mediante el cual se produce un cambio en la riqueza ilícitamente adquirida por bienes o activos financieros para darles la apariencia de que son de origen lícito, es el método de esconder y transformar el origen ilegal de los recursos. Ricardo Gluyas. Millán. La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de que proviene de una actividad delictiva, con el objeto de ocultar o disfrazar su origen ilícito o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Elementos comunes en las definiciones. Es un proceso, una serie de actuaciones destinado a la ocultación. La finalidad es la apariencia de legalidad. Antecedentes de la regulación en PLD/FT. 1988 Declaración de Principios del Comité de Basilea de Reglas y Prácticas de Control de Operaciones Bancarias sobre Prevención de la Utilización del Sistema para el Blanqueo de Fondos de Origen Criminal. Declaración de Basilea. 1988 Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Convención de Viena. 1990 Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los productos derivados de actos delictivos. Convenio de Estrasburgo. 1990 Informe del Grupo de Acción Financiera Internacional. GAFI, 40. Recomendaciones. 1992 Reglamento Modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves. 2000 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Convención de Palermo. A partir de junio del 2000, México se incorpora a GAFI para desarrollar un marco normativo orientado a prevenir la utilización de los sistemas financieros para el blanqueo de capitales proveniente de las actividades ilícitas del crimen organizado y combatir el financiamiento del terrorismo. En consecuencia, México está obligado a observar estándares internacionales en materia de prevención y combate de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, LD/FT. Dichos estándares se referían a 40 recomendaciones para LD y 9 para FT, 40 más 9. Etapas del lavado de dinero. 1. Colocación. La disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas, es decir, introducir sus fondos ilegales en el sistema financiero. 2. Estratificación u ocultamiento. La separación de fondos ilícitos de su fuente mediante capas de transacciones financieras, cuyo fin es desdibujar la transacción, es decir, disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de fondos. 3. Integración. Dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentemente sean normales, es decir, conlleva a la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía para crear una percepción de legitimidad. Penas aplicables al lavado de dinero. 5 a 15 años de prisión y de 1000 a 5000 días multa. Aumentan de 1/3 o hasta la mitad, cuando la realice el consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier sujeto obligado. Además de una inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena impuesta en prisión. Las penas se duplican, si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los exservidores públicos encargados de tales
funciones que cometan dicha conducta en los 2 años posteriores a su terminación. Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación se aplica una vez concluida la pena de prisión. Asimismo, las penas aumentarán hasta en una mitad si quien realice cualquiera de estas conductas, utiliza a personas menores de 18 años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo. Art. 400 bis del Código Penal Federal. Concepto de financiamiento al terrorismo. Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación, VSPP. De la CNBB. Es el financiamiento de actos terroristas y organizaciones terroristas, glosario de las 40 recomendaciones de Gafi. Al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero del delito de terrorismo nacional e internacional, sabotaje, robo y ataques a las vías de comunicación. Art. 139. Quater del Código Penal Federal. Penas aplicables al financiamiento al terrorismo. 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1200 días multa asterisco punto, sin perjuicio de la pena que resulte aplicable por otros delitos del mismo hecho. Aumentarán en una mitad, cuando y el delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público. 2. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o 3. En la comisión del delito, se detenga en calidad de rehén a una persona. 1 a 9 años de prisión y de 100 a 300 días multa asterisco, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad. Resulta aplicable la misma pena en caso de encubrimiento del delito de financiamiento al terrorismo. 5 a 15 años de prisión y de 200 a 600 días multa asterisco al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139. Art. 139, 139 quater y 139 quinquies del Código Penal Federal. Asterisco equivalente al salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse el delito. Diferencias entre lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Lavado de dinero. Los fondos provienen de actividades ilegales, ejemplo, tráfico de drogas, fraude, etc. Financiamiento al terrorismo. Los fondos pueden ser lícitos o ilícitos. Lavado de dinero. El propósito es ocultar el origen de los fondos. Financiamiento al terrorismo. Se pretende ocultar el propósito para el cual son utilizados los fondos. Lavado de dinero. Los fondos los tienen que hacer parecer lícitos. Financiamiento al terrorismo. Los fondos son utilizados para gastos de operación, alimentos o para actos terroristas como tal. Lavado de dinero. Le da oportunidad de incrementar su riqueza. Financiamiento al terrorismo. El objetivo no es generar beneficios, sino conseguir recursos para financiar sus actividades. Relación entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En términos de lo señalado por ACAMS, Organización Internacional de Afiliados que se dedica a intensificar los conocimientos, las habilidades y la experiencia de los profesionales en antilavado de dinero, ALD, y contra el financiamiento del terrorismo, CTF, por sus siglas en inglés. Debilitación del sector privado legítimo, aumentando la utilización de compañías fachadas. Aumento del delito y corrupción. Debilitamiento de las instituciones financieras. Inestabilidad económica. Riesgo reputacional para un país.